Hola familia suculenta, en el día de hoy estaremos hablando acerca de cómo cuidar nuestras plantas cuando las hemos comprado en el vivero o cuando las hemos comprado en otras partes que nos llegan por algún servicio de transporte. Así que bueno, primero les voy a mostrar un video donde me llegaron varios de mis suculentas, me llegaron de lugares un poquito lejos de acá, unos me llegaron de Bogotá, otros me llegaron de Marquetalia. Y quiero mostrarles cómo me llegaron, así que vamos a ver el video. Bien, y entonces ya mis suculentas llevan varios días acá y les voy a contar. Lo primero que vamos a hacer cuando compramos nuestras suculentas, que de pronto nos las mandan de otro lugar, de otro vivero, es preguntar cómo las tienen ellos cuidadas. Para saber si el clima es más o menos similar al de nosotros. En el caso mío, las que compré en Marquetalia Caldas, que es un lugar que está más o menos como unas 5 o 6 horas de acá. Ellos tienen un clima muy parecido, les estuve preguntando y tienen un clima muy parecido, entonces yo sabía que cuando llegaran aquí no iban a sufrir tanto, pero si llegan de un lugar, por ejemplo, que es demasiado cálido y ustedes tienen un clima más frío, entonces hay que ir comenzando a adaptarlas. Entonces, cuando me llegaron, como ustedes vieron en el video, llegaron a raíz desnuda. Como llegan a raíz desnuda y dependiendo de qué tan lejos sea el viaje, ellas sufren mucho en el transporte porque reciben calor, vienen deshidratadas. Entonces hay que dejarlas en una bandejita con un poquito de sustrato, así como las destapamos. Yo las dejé más o menos unos 2 o 3 días. Obviamente pregunté primero a la persona que me las envió. Entonces las que me llegaron de Bogotá me dijeron déjalas 3 días descansando allí sin regarla ni nada, mientras que la chica de Marquetalia me dijo no hay problema, la puedes sembrar de una. Entonces también es bueno preguntar a las personas que se las envíen para saber. Las dejé entonces 3 días, luego las sembré, las dejé también varios días en un lugar donde no les diera sol directo y luego las fui acostumbrando aquí al lugar donde va a estar, que es en el invernadero, entonces las fui metiendo allí poco a poco. Muchas veces nos pasa que cuando compramos nuestras plantas, sea de vivero, sea que nos las envían, llegan y se nos mueren muy rápido y es porque las queremos colocar en el lugar definitivo rápidamente y no nos damos cuenta que ellas de pronto están acostumbradas a otros aspectos del clima. También lo que pasa, por ejemplo, estos calanchoes y este calanchoe y este senecio, los compré en un vivero, también en otra ciudad, en un lugar donde hace demasiado calor. También cuando los traje los dejé como unos 3, 4 días en un lugar donde no les cayera sol directo, porque donde los compré vi que tampoco los tenían a sol directo, sino en polisombra.
Entonces los dejé que se fueran acostumbrando. Sí es importante que cuando compremos nuestras plantas en viveros, las traigamos, las dejemos reposar y les cambiemos el sustrato. En este caso, por ejemplo, a esta no les he cambiado el sustrato. Es un sustrato muy ligero, pero aquí donde yo veo está más que todo pura cascarilla de arroz. Entonces, porque ellos de pronto las tienen hace mucho tiempo allí, porque ellos colocan una tierra que tal vez sea que genere más raíces, pero no necesariamente que tenga buenos nutrientes o que sea la tierra más adecuada. Entonces, también porque ellos manejan tantas plantas que de pronto no preparan el sustrato adecuado para nuestras plantas. Entonces, por eso es bueno que las cambiemos de tierra apenas lleguen, o bueno, después de que las hayamos dejado acostumbrando, y también después de que las trasplantemos, entonces les vamos a ir acomodando en el lugar donde van a quedar definitivamente. Otro tip que es muy importante y es súper importante es que cuando compres una planta nueva, de una investigues cómo se llama, cuáles son sus cuidados, porque no es lo mismo cómo cuido yo esta, que es un calanchoe, que tiene hojas delgadas, que tiene muchas hojas, a cómo voy a cuidar este Pachypitum oviferum, que sus hojas son gruesas, que tiene color, entonces que necesita sol para poder dar el color que es. Entonces por eso necesitamos averiguar cómo se llama la planta y cómo son sus cuidados para que tengamos un óptimo crecimiento de ellas, para que podamos cultivarlas bien, para que podamos multiplicarlas bien si queremos multiplicarlas. Espero que les haya gustado este video, es un video cortico, espero que les sirva mucho. Estas son las plantas que me llegaron vía correo. Miren cómo son de bonitas, llevan más o menos un mes acá, no se han muerto, no se han puesto tristes, están muy bien. Por lo que les digo, apenas yo compro una planta ahí mismo, averiguo cómo se llaman, porque me gusta saber cómo cuidarlas. Y estas están para trasplantarse dentro de poquito, tengo que cambiarles tierra y todo. Por ejemplo, otra cosa, y esto se los doy como un útil tip, la tierra que estas tienen, como ellas son de hojas más bien gruesitas, ¿cierto? Como son de hojas más bien gruesitas, entonces las tierras que ellas necesitan es una tierra que drene muy bien. Y esta tierra es una tierra que tiene más contenido mineral, tiene diferentes, tiene perlita, tiene vermiculita, y tiene piedra de río, tiene arena, tiene carbón y pues la cascarilla de arroz y la tierra. Entonces es una tierra para que drene mucho más. Entonces, cuando ustedes también traigan sus suculentas o sus plantas a su casa, preparen el sustrato adecuado. Y eso será otro video donde hablaremos acerca de cuál es el sustrato ideal, porque no hay un sustrato ideal, sino el sustrato ideal para tus condiciones de clima y cómo las vas a cuidar. Entonces, es importante que tengamos en cuenta eso. Espero que les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video. Así que, chao.